Este programa contiene dramatizaciones. Los nombres y las características de ciertos pacientes han sido cambiados. En algunos casos, los verdaderos médicos y pacientes se representan a sí mismos. Se recomienda discreción. Estas son las historias de emergencia que los médicos nunca cuentan. Oh, por Dios. De inmediato quedó claro que ella estaba en shock y debía tomar medidas drásticas para salvarle la vida. Se bajó los pantalones y me dijo que hacía 4 días que lo tenía así. ¿4 días? Y contando. Respiré profundo mientras le quitaba la sábana, porque aún tenía la cuchilla y trataba de averiguar dónde estaba el otro extremo de ese cuchillo. Sala de emergencias, historias inéditas. Fui a la Universidad de Medicina porque quería ser pediatra. Me encantan los niños. Pero nunca me gustaron los padres. Y luego quise ser cirujano, porque siempre me gustó hacer cosas con las manos. Pero me di cuenta de que la capacitación eran 8 años más después de la universidad, y quería tener mi familia. ¿Cómo estás? Soy el Dr. Bailitz. Así que John Bailitz eligió la medicina de emergencias. Los primeros 5 minutos son los que más me gustan. Lo mejor de la medicina es saber que formarás una relación, pero también tratar de averiguar rápidamente cuál es el problema con poca información, y ese es el sello en emergencias. Pero a veces en la sala de emergencias 5 minutos se convierten en un día. Muy bien, ¿qué te duele? Era una mañana típica. La sala estaba bastante concurrida. Aún había pacientes de la noche anterior. ¿Cómo está la muñeca? No está tan mal. Muy bien, estira los dedos. Doctor Bailey. Sí, dime. La ambulancia acaba Ella de era una llegar de al las hospital. enfermeras clásicas de la sala de emergencias. Muy estricta, muy buena en su trabajo. Sabía todo, había visto todo. Tiene que venir a ver esto. Ok, iré en unos minutos. Creo que debería venir ahora. Esto me preocupa. La miré un poco sorprendido porque casi nunca decía que estaba preocupada por algo. Y supe que si estaba preocupada debía ir y echar un vistazo. Lo que el Dr. Bailitz encuentra es una mujer agonizante. ¿Cómo se llama? Se llama Manjit. Majid, ¿me oyes? La llamamos por su nombre, pero de inmediato quedó claro que estaba en shock y estaba descompensada. Debía tomar medidas drásticas para salvarle la vida. No hay muchas cosas que causan la muerte de una joven. Quizás una sobredosis, pero no parecía adicta. Podría haber sido un accidente automovilístico, pero no había señales de traumatismo. Cuando presioné su vientre, en especial la pelvis, sentí que presionaba una cama de agua. Sabía que era líquido. Que alguien traiga el ecógrafo. ¿Hay algún familiar? Su esposo acaba de llegar. Lo necesitamos llamaré. aquí. Bien. Cuando supe que su esposo estaba allí, pensé que íbamos a conseguir información sobre la paciente. Doctor, él es Raj. Raj, soy Él el doctor. es- ¿Qué le sucedió a su esposa? Doctor, Raj, quiero saber qué pasó con su esposa. John no habla nuestro idioma. ¡Apresúrate, Pierce! ¡Vamos! Estudiar medicina en la universidad es una gran prueba de resistencia física y valor intelectual. Y no existe la vida social. Durante los últimos años, es todo medicina, todo el tiempo. Si no estás en el hospital, estás en la biblioteca. Casi no hay tiempo para detenerse a charlar. Bueno, pero si es el Dr. Pierce. Más bien el eterno estudiante Pierce. Pero aprecio tu optimismo. Cuando se trata de la vida social, estás muy limitado al trabajo. No hay tiempo para charlar. Llegaron más pacientes. Doris, puedes ir a ver a la señora Stevens. Yo me encargo aquí. No todos los médicos serán tus mejores amigos, al menos no todo el tiempo. Pero a veces las amistades surgen cuando uno menos las espera. ¿Listo para un reto? ¿Es una pregunta capciosa? Quiero que tomes este caso y lo soluciones. Estaré detrás de ti. Ese caso en particular sucedió cuando estaba terminando mis rotaciones clínicas. Como estudiante, nunca se sabe con qué aparecerán tus superiores. A veces es bueno, a veces es malo, y a veces es de lo más extraño. ¿Señor Kamari? Aquí. Hola, soy Jason Pierce, un estudiante de medicina de rotación. Él es el Dr. Ben, me supervisará. ¿En qué puedo ayudarlo? Sinceramente, preferiría hablar en privado.
Parecía un poco nervioso y no explicó por qué estaba allí ese día. Hizo un gesto para decir que algo no andaba muy bien. Muy bien, aquí está mucho mejor. ¿En qué podemos ayudarlo? Entonces, bajó la mirada, luego se sonrojó un poco y nos dijo... Estuve haciendo algunas cosas que no debía haber hecho. ¿Podrían cerrar la cortina? Así que cerramos la cortina y comenzamos a hablar. Me siento un tonto. Aquí vamos. Se bajó los pantalones y nos mostró una erección bastante intensa. Miren, el día de San Valentín iba a darle una sorpresa a mi novia. Pero ahora no puedo lograr que se baje. ¿Cuánto hace que lo tiene así? Y me dijo que hacía 4 días que lo tenía así. ¿4 días? Y contando. ¿Puedo cubrirme ahora? Bueno, como estudiante de medicina, lo primero que se me cruzó por la cabeza fue, ¿es un exhibicionista? Porque hay muchos en la sala de emergencias, pero luego, por supuesto, pensé que había consumido alguna droga o si era un paciente con anemia de células falciformes. Es decir, ¿cuáles pueden ser las razones para que esté así? Señor Kamari, ¿puede decirnos qué sucedió? ¿Fue algo que consumió? ¿Algún medicamento? Bueno, ya conocí a este amigo. Todos oímos hablar del Viagra, claro, pero nunca había oído que hubiera gente que se inyectara el medicamento. Así que me dio algo que es bastante potente. Al final quedó claro que le habían inyectado un medicamento que causa priapismo, que es el término médico para una erección que no se baja o que no se va. Es bastante potente. La doctora Joyce Slade tiene su propio estilo. ¿Qué trajiste hoy? Son fantásticos. No lleva uniforme, pero sí unos zapatos de $1000. ¿Mucho trabajo? Sí, con normalidad. Mis zapatos favoritos de tacón son los azules de gamuza de Louis Vuitton. Cuando la gente me ve, la mayoría dice, ¿puedes trabajar con esos zapatos? Pero todos los que me conocen saben que puedo manejarme con mis zapatos. Médico a la sala, de inmediato. ¿Qué tienes? Mujer apuñalada, están en camino. Doctora Slade aquí. ¿Cómo viene el tránsito? Tienes una joven de 23 años, apuñalada en el pecho. El cuchillo le sobresale del pecho. ¿Te está hablando? El médico parecía tenso. Y a veces hablan muy rápido si están ansiosos o nerviosos. Y podía sentir la tensión y oír la tensión en su voz. Bien, presión arterial. Frecuencia respiratoria. En 5 minutos en la sala de traumatismos. Necesito un cirujano torácico. Un cirujano general. Sí. Y prepara la sala. Para todo tipo de traumatismo penetrante en el pecho. Incluso si está estable, al momento que llaman, siempre nos comunicamos con un cirujano de traumatismos. Muy bien, comencemos. Me coloco 2 cubrezapatos. Estos no están hechos para zapatos con tacones, por eso uso 2 para asegurarme de que se cubran. Bien, no estoy sudando. Suban la calefacción. Bien, yo lo hago. Entraron en la sala y la sábana estaba levantada porque aún tenía el cuchillo en el pecho. 2, 3. Muy bien. Respiré profundo mientras le quitaba la sábana. Oh. Y trataba de averiguar dónde estaba el otro extremo del cuchillo. ¿Tienes problemas para respirar? Si vemos un objeto extraño en el cuerpo de alguien, con un segmento que sobresale y que aún está allí, cuando llega a la sala de emergencia, si bien uno creería que habría que sacarlo primero, nosotros nunca, jamás lo quitamos. Eso debe hacerlo un cirujano en el quirófano. Porque nosotros no podemos destapar un geyser. Si hiciéramos eso, podríamos llegar a dañar al paciente. Y nadie quiere que eso suceda, nadie quiere hacer eso. Aunque el impulso natural sea quitar el cuchillo, es algo que nunca se hace en el departamento de emergencias. Eso debe hacerlo un cirujano en el quirófano. No pudimos comunicarnos aún, doctor. ¿No se comunicaron aún? No, aún no. Entonces sabía
que con el tiempo, si este cuchillo estaba tan profundo como parecía, esta joven tendría un problema más serio. Iré a buscarlo, ¿sí? Hazlo, está bien. Aunque aún hablaba, tenía que tener cuidado con las vías respiratorias, porque si el cuchillo había tocado un vaso importante, podía dificultar las cosas para intubarla. Oh, no hay ritmo, no hay pulso. Muy bien, debemos intubarla. ¿Sabes algo del cirujano? Aún no ha llegado. Oh, no. En ese momento, no tenía otra opción. Había perdido los signos vitales en la sala de emergencias. Y si no hacíamos algo, ella moriría. Muy bien, no tenemos opción. Debemos abrir su pecho. ¿Bisturí? La paciente del Dr. Bailey entró en shock y su esposo es el único con la información que el doctor necesita. No habla en nuestro idioma. ¿Punjabi? Punjabi. Bien, necesitamos un traductor, ya. Bien, ya voy. ¿Conoces alguna empresa de traductores? ¿De Punjabi? No, lo siento. Necesitamos que todos ayuden. Necesitamos a un traductor ahora. Muy bien. No tenemos tiempo. Oye, tengo una idea. Ahora vuelvo. Cuidado, señora. Está mojado. Disculpe, ¿habla Punjabi? Ya viene el traductor. Bien, ¿en cuánto? 20 minutos. 20 minutos. Estará muerta para entonces. Coloquémosle un catéter de Foley y hagamos una prueba de embarazo. Una joven se desmayó y dejó de respirar. Aunque no está seguro de la causa, el Dr. Bailey cree que le quedan pocos minutos de vida. Necesita más información y rápido. La ecografía. Doctor, él es el señor Takir. Señor Takir, soy el Dr. Bailey. ¿Habla Punjabi? Sí. Él es Raj. ¿Puede preguntarle qué pasó con su esposa? Y en cuestión de minutos, estaba la persona de mantenimiento traduciendo para nosotros. पता नहीं यार मैं राती काम तो आया तो सवेरे मैं आया तो बाहर बुढ़ी गई ते ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਗਈ ਬੱਚੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਗਏ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਗਿਆ ਥੱਲੇ ਬੈਠੀ ਪਈ Dice que se desmayó en la ducha. ¿Es todo? Bien, pregúntele si está embarazada. ਹੁਣ ਨਹੀਂ Ya no lo está. ¿Qué significa eso? El esposo nos dijo que la esposa tenía 10 semanas de embarazo, había tenido una pérdida durante la semana y habían ido a un hospital el día anterior. Le hicieron una ecografía y le dijeron a la paciente que probablemente había sufrido un aborto y que podía seguir sangrando un poco más, pero luego debería detenerse. El Dr. Bailey cree que el sangrado no se detuvo y la ecografía lo confirma. Muy bien, parece que el útero está vacío y el vientre lleno de sangre. Su paciente tiene una arteria rota, resultado de un embarazo ectópico. En un embarazo ectópico, el óvulo fecundado no se implanta en el útero. Luego se rompe, y cuando se rompe debido a que está tan cerca de esa arteria, sangra mucho, muy rápidamente. Se notaba con solo mirar sus signos vitales que le quedaban 20 minutos de vida. Llama al quirófano y a un obstetra. No tenemos obstetras. ¿Qué? Doctor, no tenemos obstetras aquí. Transferimos esos casos. Lo que sucede en muchos estados es que los especialistas como los obstetras, los neurocirujanos, incluso los médicos de emergencia, suelen irse del estado o dejan su especialidad o limitan su práctica debido a la gran cantidad de demandas por mala praxis. Necesito un obstetra. Necesito un obstetra. Debe haber alguien en este hospital. Verificaré aquí. La secretaria tuvo que llamar y decir que necesitaba un obstetra. Y el operador del hospital decía que no tenían uno. ¿Podemos trasladarla? Moriría a mitad de camino. No veo a nadie aquí que esté en el edificio. Sigue buscando. Oh, bien, aquí. En cirugía está el doctor Malone. Es oncólogo y ginecólogo. Bien. Llámalo. Está en cirugía. No importa. Llámalo ahora. Muy bien, tendré que revisar la región. El paciente del estudiante de medicina Jason Pierce tiene una erección hace 4 días. Si persiste, existe peligro de daño grave y permanente, lo que imposibilitaría erecciones naturales. Muy bien, puede cubrirse. Muy bien, señor estudiante, ¿qué tenemos? ¿Cómo lo trataremos? Era un procedimiento que no me era muy familiar en ese momento. Lo había leído en libros. Pierce, escuché perforar.
No, dijo mi nombre. Comenzamos a pensar cuáles eran las opciones para este caballero. Bueno, si hablamos del tratamiento, podría implicar una perforación. Una inyección, para ser precisos. El médico residente había visto varios casos como este y estaba bastante entusiasmado porque era un procedimiento que podíamos hacer en la sala de emergencias y podía enseñarme y, por supuesto, disfrutar de hacerlo. ¿Inyección? No. Ya tuve demasiadas inyecciones. Ya lo superaré. Tardará un Señor poco, Kamari. pero va a bajar. Señor Kamari, por favor. Las opciones para esta enfermedad son varios medicamentos que se inyectan en el mismo pene. Le inyectaríamos fenilefrina, que hace que la sangre salga del órgano y vuelva al cuerpo y, por lo tanto, baja la erección. Como hace varios días que lo tiene así, puede causar algunas complicaciones, ¿verdad? Nada mal. Tal vez debamos consultar algo con el médico responsable. ¿Irías a buscarlo? En este caso en particular, ya había pasado mucho tiempo y tal vez había coágulos de sangre y sangre que no podía eliminarse médicamente. 4 días. Creo que eso afectará mucho el tratamiento. El médico responsable lo pensó un momento y dijo que 4 días quizás era el tiempo suficiente para que la sangre se coagulara y que el coágulo en el tejido impidiera que el medicamento indicado diera el resultado esperado. Es hora de consultar con un urólogo. Bueno, ¿qué implica eso exactamente? Bueno, eso implica que debes llamar al urólogo de guardia en su día de descanso. Fantástico. No sabía qué más hacer. Estaba muy dolorido, molesto y muy preocupado. Detengan la presión, por favor. El médico ayúdenme. responsable me ordenó que llamara al urólogo que estaba de guardia ese día. Llama al urólogo, ¿sí? Ya. Ya voy. Oye, Kate. Enfermera Kate. ¿Quién es el urólogo de guardia? La doctora Calvert está programada. Vamos, atiende. No hay pulso. ¿Hay noticias del cirujano? No, aún no. Necesito un bisturí. Pensaba, sé qué tengo que hacer, sé cómo hacer esto, pero estaba muy nerviosa y sabía que mi pulso iba muy rápido. Deberías pedir sangre cero negativo. Ok. Lo había hecho en la residencia, lo había hecho 1 o 2 veces más después. Que sepas qué hacer no significa que siempre quieras hacerlo. Bien, doctora Slade, estamos listos. Bien, fantástico. ¿Y el cirujano? Sí, él está en camino. No podemos esperarlo. Si la sangre oxigenada no le llega al cerebro, la paciente sufrirá un daño cerebral en 3 minutos y muerte cerebral en 10 o 15. No tenía opción en ese momento. Respiré profundo. Respiré profundo y coloqué el bisturí sobre su piel. Lo sostuve con firmeza e hice la incisión con el bisturí entre las costillas, desde arriba de su pecho, justo desde arriba, todo el recorrido hasta que mi mano llegara a tocar la camilla. Y luego la otra incisión la hice para llegar hasta abajo, entre las costillas. Y luego la otra incisión la realicé hacia la pleura, que es la que cubre los pulmones. Cuando llegué allí hice una incisión para cortar los tejidos entre las costillas a través del músculo. Y una vez que logré poder abrir la cavidad, tenía que visualizar el corazón, los pulmones, así que tenía que poder ver con claridad. Y el único modo de hacer eso era abrir las costillas para ver dentro del tórax, ver qué había que solucionar. Y esos chasquidos son los que siempre olvidas, el sonido de las costillas que estallan cuando las abres. Muy bien, ya está. Su corazón no se mueve. Su corazón no estaba latiendo, estaba quieto. No era bueno.
Bueno, hay que quitar esa sangre del pericardio. Mira, no se está moviendo, está lleno de sangre. Muy bien. El pericardio es una membrana rígida que envuelve el corazón y debe tener poco o nada de líquido en su interior. Debemos apresurarnos. ¿Cómo quieres hacerlo? Cuando quitemos la presión del líquido alrededor del corazón latirá. El pericardio se había separado del corazón y estaba lleno de sangre. Debemos eliminar la presión. La cantidad de sangre que tenía alrededor del corazón era tanta que la presión impedía que el corazón latiera. ¿Noticias del cirujano? No había nada más grave que eso y debíamos trabajar rápido. El estudiante de medicina Jason Pierce intenta comunicarse con el urólogo del hospital. Hace 4 días que su paciente tiene una erección y quizá necesite una cirugía para eliminar el coágulo de sangre. Hola, doctora Calvert. Sí, lo sé. Sí, siento llamarla en su día de descanso. En la sala de emergencias, te resistes a llamar a alguien en su día de descanso, un fin de semana, a menos que sea muy necesario y se trate de una función vital del paciente. Habla Jason Pierce, soy un estudiante de medicina de emergencia de rotación y el médico responsable quería que la llamara. Esta médica en particular que respondió no parecía muy interesada en el caso al principio. Dijo que era sencillo, que siguiera adelante y le diéramos una inyección de fenilefrina como con cualquier otro caso. Nos preocupa que la terapia médica pueda fallarle a este paciente. Ya son 4 días. Bien, gracias, doctora Calvert. Bien. Fuimos a discutir la situación con el paciente y le dijimos que llamaríamos a un especialista para que lo tratara. Soy la doctora Calvert y... ¡Wow! Resolveremos esto de inmediato. Ya regreso. ¿A dónde se fue? Y me encogí de hombros, como diciéndole, muy bien, aquí vamos. Cuando llegó con una jeringa enorme, con una aguja muy gruesa, pensé, wow, qué grande. Debe respirar profundo, relajarse. El plan es drenar la sangre de un pinchazo por vez. Oh, por favor, doctor Pierce. Es un pinchazo pequeño. No sentirás nada. Ella procedió a tomar el órgano del señor y con la aguja... Deberían prohibir San Valentín. La paciente del Dr. John Baylitz tiene una hemorragia interna por la ruptura de una arteria a causa de un embarazo ectópico. Muy bien, necesita más sangre. El Dr. Baylitz corre contrarreloj para encontrar un cirujano antes de que se desangre. Está en el teléfono. ¿El cirujano está al teléfono? La enfermera del quirófano está hablando. Bien. La enfermera del quirófano dijo que él no era más obstetra y ahí dije, bien, tengo que eliminar al intermediario. Debo deshacerme de la secretaria y de la enfermera del quirófano y necesito hablar con él directamente de médico a médico. Doctor Malone, el médico de emergencias quiere hablar con usted. Habla el doctor Malone. Doctor Malone, soy el doctor Baylitz y tengo una emergencia. Lo necesito al teléfono. Tenía una mujer con cáncer y debía operarla. ¿Qué? Y no quería tener nada que ver con los casos de obstetricia porque son demasiado riesgosos. Oiga, tengo una joven en la sala de emergencias. Que tuvo un embarazo ectópico. Está en estado de shock. Se está muriendo y necesito que venga a verla. Claro que él no estaba contento de hablar conmigo sobre una mujer con un embarazo ectópico que se estaba muriendo. Era muy reacio a venir. Comprendo su preocupación, pero no practico la obstetricia. Tendrá que trasladarla a otro hospital. Escuche, si no viene a verla, ella morirá aquí mismo. No puedo trasladarla, no sobrevivirá. ¿Le hizo una prueba de embarazo? Anoche fue a un hospital y le dijeron que había tenido un aborto. Le estamos haciendo la prueba de embarazo. Ambos sabemos que no podría ser otra cosa. Por favor, acérquese y revísela. Le dije que yo no podía salvarle la vida, y él sí, que tenía que revisar a la paciente conmigo, que pensara en llevarla al quirófano, que fuera a verla. Si seguía diciendo que no, lo único que podía hacer era continuar dándole sangre. Pero no estaba respondiendo a las primeras unidades que le dimos. Y ella ya estaba descompensada. La presión arterial era de 80, la frecuencia cardíaca de 40. Si recién entras en shock, la presión arterial está bien y la frecuencia cardíaca es alta. Pero ahora estaba en shock. La presión arterial era mala y la frecuencia cardíaca ya no podía subir y bajaba.
así que estaba muy próxima a morir. Mi única opción sería continuar dándole sangre y tal vez ponerla en una ambulancia sabiendo que quizás moriría en el camino. Iré a verla. Muy bien, ella tendrá que esperar. डॉक्टर साहब टीमी ठीक रहोगी? Él quiere saber si su esposa va a morir. Estamos haciendo todo lo posible para que eso no pase. डॉक्टर साहब कहते ने भी ਅਸੀਂ पूरी कोशिश करांगे उन्हें बचाने ਦੀ। पर होया की सगा? Pregunta qué está sucediendo. Cuando la mujer queda embarazada, el embarazo se desarrolla dentro del útero. Costó mucho que entendiera lo que sucedía. Explicarle que el embarazo que se desarrolló en el lugar equivocado provocaba que su esposa se desangrara. Por eso tenía todos esos tubos en su cuerpo, porque se estaba muriendo por un embarazo ectópico que no le habían comunicado la noche anterior. Así que pueden imaginarse la ansiedad abrumadora y la frustración en su rostro. Era un trabajador inmigrante que hacía lo mejor por su familia. Podían verse las lágrimas en sus ojos y la frustración. ¿Doctor Malone? Doctor Bailitz. Ella necesitaba una cirugía de emergencia, pero ningún cirujano quería arriesgarse en ese caso. ¿Los signos vitales? PA sistólica 70, frecuencia cardíaca 60, pulso 80. La prueba de embarazo dio positivo. Como sus signos vitales eran tan inestables, podía morirse allí mismo. Ya le hemos dado 2 unidades de sangre. Luego pasaría de morir por un embarazo ectópico a morir en el quirófano mientras tratara de salvarla. Era un gran riesgo para él. ¿La llevaría al quirófano ahora? El estudiante de medicina Jason Pierce trata de calmar a su paciente, mientras la uróloga intenta drenar la sangre de su erección de 4 días. No me reía en ese momento, no era nada gracioso. El pobre hombre tenía un dolor físico y emocional enorme. Ella procedió a tomar el órgano del señor y hundió la aguja en los genitales para drenar la erección que tenía. Los varios intentos que hizo no tuvieron éxito, pero cada vez que quitaba la aguja, escapaba algo de sangre y se formaba una especie de hematoma o se inflamaba, y cuando terminó tenía muchas inflamaciones con formas muy graciosas. No se veía como debía verse para nada. La sangre no sale, ya está coagulada. En ese momento, ella levantó las manos y dijo que eso no funcionaría. Debemos llevarlo al quirófano. Ya vuelvo. Salió corriendo y mientras salía se detuvo y entonces me dijo... Mantén la presión. ¿Que mantenga qué? Ya me escuchó. Había un médico residente y un responsable en la sala. Adivinen quién tuvo que mantener la presión. El menor de la escala. Bueno, mejor me voy. Y yo tengo una llamada. Oigan, esperen. Esperen. Así que coloqué una mano sobre la erección, pero una mano no era suficiente. Así que coloqué la otra mano sobre el órgano. Entonces me dejaron solo con el paciente. No tardará mucho. Mantuve la presión como un buen estudiante de medicina, pero ¿qué le dices a un desconocido a quien le presionas los genitales? Parece que el alféizar necesitaría pintura nueva, se está agrietando. Era difícil no poder distraernos de la situación obvia en la que estábamos. Era muy incómodo realmente. Mi cumpleaños es en mayo, así que estoy en el límite entre Géminis y Tauro, pero no estoy seguro de qué signo sería, pero había un juego en ese momento, así que hablamos de eso, aunque él no era fanático de los deportes. No me agrada que los lanzadores no bateen en la liga americana. ¿No batean? No, los que batean son otros. Esa conversación no duró mucho. ¿Pierce? Claro, le daré el mensaje de inmediato. No hay problemas, adiós. ¿Podrías rascarme?
Gracias. Eso ayuda mucho. Trataba de mirar alrededor y pensar algo para hablar con un desconocido a quien le sujetaba sus partes privadas. ¿Pierce? Tengo... Llegó la sangre O. Bien, fantástico. La doctora de emergencias Joyce Slade no es cirujana, pero abrió el pecho de una víctima herida por arma blanca para determinar por qué su corazón se detuvo. Descubrió que el saco que envuelve al corazón está tan lleno de sangre que este no late. No tenemos más remedio que hacer una incisión. Bien. Para eliminar la presión alrededor del corazón, está lleno de sangre. Cuando el pericardio se llena tanto que la presión fuera del corazón es mayor que la presión dentro del corazón, eso se denomina taponamiento cardíaco y sabía que debía quitar esa sangre. Necesitaré un retractor para mover eso. Si puedes, colócalo así. Sí, bien. Déjame colocar esto. Oh, estaba muy nerviosa. Era una decisión para salvar la vida. No es algo que los médicos de emergencia hacen todos los días. Eso es algo que hacen los cirujanos en el quirófano. Aquí vamos, diablo, se resbala. Muy bien, corte bien. Aunque veía que el pericardio estaba lleno de sangre, se resbalaba. Aquí va la incisión. En cuanto hice la incisión, salió toda la sangre. Muy bien, usaremos más gasa. Bien, traeré esponjas. Oh, doctora, sus zapatos. Miré hacia abajo y vi que tenía sangre en los protectores de zapatos y pensé, bien, esta mujer es más importante que mis zapatos. Hay bastante sangre. La sangre seguía saliendo, brotaba, porque seguía perdiendo sangre del corazón mismo. Estaba sangrando profusamente y no podía detenerlo. El doctor Baylitz convenció a un ex cirujano obstetra para que dejara el quirófano y revisara a una mujer que tiene una hemorragia interna, resultado de una arteria rota por un embarazo ectópico. Quizá no sobreviva a la cirugía. Escuche, con todo respeto, si muere ahora será bajo mis cuidados. Solo mi nombre estará en las planillas. Pero yo dormiré esta noche, y esto quedará en su conciencia porque es el único que puede salvarla. Necesitamos que la lleve al quirófano. Rash, él es el doctor Malone. Doctor Malone, él es Rash, el esposo. ¿Los conocemos? Trabajo en su sector. Claro. डॉक्टर साहब मेरी घरवाली ठीक रहोगी Doctor, ¿quiere saber si su esposa se pondrá bien? Haremos todo lo posible, señor. Soy cirujano y operaré a su esposa. Preparémosla, conseguiré un quirófano. Cuando vio la situación que este hombre atravesaba y cuánto amaba a su esposa, no tuvo opción. Así que, arriesgado o no, haría lo posible para salvarla. Hay una sala de espera en el cuarto piso. ¿Podría Yo sé dónde se bajar? encuentra. Yo lo llevaré. Bien. Gran trabajo. Todos hicieron un gran trabajo. ¿Lo logrará? No lo sé. No lo sé. Mientras la sala de emergencias bulle por la energía típica de un día agitado, el estudiante de medicina Jason Pierce permanece inmóvil. Le encargaron mantener la presión en las partes íntimas de un paciente luego de que el tratamiento inicial para aliviar la erección de 4 días fallara. Fue extraño, pero después de superar la rareza evidente de la situación, comenzamos a conversar con normalidad. ¿Así que estaba en el coro de la iglesia? Sí, yo era el barítono. Yo me arrepiento de haberlo dejado. Igual que yo. Él parecía un poco más cómodo y comenzó a lamentarse. Oh, soy un tonto, nunca debí hacer esto.
esto afectará el resto de mi vida y cosas así. Y yo lo palmeaba en la espalda y le decía, no, está bien, podría pasarle a cualquiera, no te preocupes, aunque tal vez a mí nunca me sucedería. Todos cometemos errores y estoy seguro de que su novia lo entenderá. Después de 30 o 40 minutos, llegó el equipo de traslado que esperábamos. Señor, lo llevaremos al quirófano. Claro que en ese momento pensé, voy a tener que seguir al paciente por todo el corredor, en el elevador y hasta el quirófano. Gracias, Pierce. Yo me encargo. Señor Camari, estos hombres lo llevarán al quirófano. Estará bien. La compasión siempre es muy importante en el tratamiento de los pacientes y creo que es muy importante siempre recordar al ser humano del otro lado de la cama y cuánto dolor y sufrimiento pueden tener y nunca perder de vista de qué se trata. Doctor Pierce, ¿usted no viene? No, creo que me necesitan aquí en la sala, pero fue un placer conocerlo y suerte con todo. Doctor. Algunos casos como este pueden culminar en impotencia. El Dr. Pierce no sabe qué le sucedió a este paciente en particular, pero sabe qué hizo después de que el paciente se fue. Después de que lo trasladaron, lo primero que hice fue lavarme las manos. 2 veces. Aquí está la incisión. Bien. Hay movimiento, hay ritmo. También tenemos pulso. La doctora Joyce Slade tiene una paciente con un cuchillo en el pecho. Aunque no es cirujana, tuvo que abrirlo para liberar la sangre acumulada en el saco que envuelve al corazón. El músculo volvió a latir, pero está sangrando profusamente. Debemos quitar el cuchillo porque está sangrando. No soy cirujana cardíaca. Habría tardado mucho tiempo en tratar de coser la gran incisión que tenía en el corazón. Quitemos esto del camino. La doctora Slade tratará de resolver el problema con un catéter de Foley. Está volviendo a sangrar. Un tubo que por lo general se utiliza para drenar la orina. Hay que ser creativos en el departamento de emergencias. Hay muchos instrumentos, pero a veces estamos ante una situación para la que no existe ninguno de ellos. Llena 15 centímetros cúbicos. Para tapar los agujeros, tomamos un catéter y le colocamos 15 centímetros cúbicos de solución salina. Muy bien, coloca el catéter. Tapemos el orificio. Bien. Cuando coloqué el catéter en el corte que tenía en el corazón y traté de apretarlo, el globo explotó. Diablos, explotó. Dame otro catéter, llénalo todo. Sí. Y llenamos otro. Bien. Cuando colocamos el segundo catéter, llénalo, sigue llenando, rápido, llénalo. Y apretamos el extremo del catéter para que se detuviera un poco. De algún modo lo hizo. Muy bien, está frenando. ¿Cuál es la presión arterial? Es de 80 sistólica. Bien. Estaba sudando, mi corazón estaba acelerado, estaba ansiosa, tenía miedo, no quería perder a la mujer y seguía preguntando, ¿hay noticias del cirujano? Iré a averiguar. Un tubo de goma podría llegar a salvarla o a matarla. Si no va al quirófano, no va a lograrlo. Ya veríamos qué sucedería. Continúa con los líquidos, aumenta la sangre. Si no va al quirófano, no lo va a lograr. La doctora Joyce Slade abrió el pecho de una víctima de apuñalamiento e intenta detener la hemorragia aplicando una solución improvisada. Usando el globo del extremo de un catéter, trata de mantenerla viva hasta que el cirujano llegue. Bien. Aún está sangrando aquí. Doctora, el cirujano llegó. Bienvenido, doctor Riggs. Cuando el cirujano entró en la sala, me sentí aliviada. Herida por arma blanca en el pecho, taponamiento cardíaco. Tuve que abrirla, la estábamos perdiendo. Sigue sangrando por los 2 catéteres. Buen trabajo, Joy. Detengamos la hemorragia. Suturaré esto. Necesito 20 de prolene. En 3 minutos, el cirujano suturó el corte en el corazón y detuvo la hemorragia. Bien, llevémosla al quirófano, ahora. Corrimos por el pasillo y claro que las ruedas de la camilla no son exactas, así que chocábamos y chocábamos. Teníamos la intravenosa con la solución salina y la intravenosa con sangre y bolsas de presión y un respirador artificial y corríamos por el corredor para llegar al quirófano. Los famosos zapatos azules de la doctora Slade salieron ilesos de la sangrienta cirugía.
Pero a medida que pasan las horas, comienza a dudar de que su paciente lo haya logrado. ¿Hay noticias de ella? No, todavía no. ¿En serio? Vuelvo enseguida. Fui a la sala de recuperación porque pensé que la joven estaría allí. Llegué a la sala de recuperación y no estaba allí y pensé, oh Dios, tenía un nudo en la garganta. Creí que había muerto. Fui hasta cuidados intensivos, que no estaba muy lejos, y revisé la tabla de la computadora. Ingresé, busqué su nombre y no lo encontré. En ese momento solo supe que ella había muerto. Hicimos lo posible, así que por eso no sabíamos nada, porque había muerto. Mientras me iba de la UCI y me dirigía al elevador, una enfermera me dijo... ¿Eres la médica de emergencias? Sí, la doctora Slade. Eso pensé. Me contaron sobre tus zapatos. Bonitos. Gracias. ¿Ya viste a tu paciente? No la vi. Creo que no lo logró. Ah, sí lo hizo. La trasladaron. ¿Ella sobrevivió? No podía creer que esa joven sobreviviera. Juro que no podía creerlo. Sobrevivió. Sí, la trasladamos a cuidados intensivos. Oh, fantástico. El modo en que descubrí que mi paciente estaba viva fue gracias a mis zapatos. La paciente de la doctora llegó a tener una recuperación completa. Fue absolutamente increíble que sobreviviera. Así que me sentí muy bien de que lo lograra. Sobrevivió y mis zapatos también. La paciente del Dr. John Baylitz tiene una hemorragia interna luego de sufrir un embarazo ectópico. Él no puede salvarla, pero convenció al cirujano para que lo hiciera. Ahora la llevan al quirófano, quedándole pocos minutos de vida. Podía verse con solo mirar sus signos vitales que le quedaban pocos minutos de vida. Cuando el cirujano abre a la paciente, tiene más sangre en el abdomen que en el sistema circulatorio. Y su presión arterial es tan baja que no alcanza para mantenerla viva. Unas horas después, al final del día, el cirujano se detuvo a verme en la sala de emergencias. ¿Cómo está? Bueno, está bien. Le succionamos 2.8 litros de sangre del vientre. Es increíble. Sí. ¿Está despierta? Hace una hora. El esposo está con ella. Increíble. Sí. ¿El traductor oficial llegó? Sí, llegó. Wow. Gracias por todo. No, a usted. Creo que muy pocas personas comprenden de verdad ese lado de la medicina y lo que la crisis por mala praxis hizo y cómo limitó a los especialistas. A propósito, pudimos salvarle el útero. Es probable que pueda tener hijos. Eso es increíble. Asombroso. ¿No quiere seguir haciendo esto? Necesitamos buenos cirujanos aquí. Fue un momento especial. Ese día fuimos médicos. Nos damos 10 minutos para sentirnos bien y luego continuamos con el próximo paciente. Me alegra que terminara así.